13. Profundizándonos en el corazón de Dios. La palabra de Dios nos habla de los atributos de Dios, con los cuales puede profundizarse nuestra relación con Dios. Y sabemos, entonces hemos estado diciendo que Dios, el atributo que estamos hablando es que Dios existe por sí mismo. Y en 1 Juan 4:8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Dios se ama a sí mismo. Y en ese amor ama a toda la humanidad. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto se entendía desde tiempos muy antiguos, que Dios es amor, que Dios se ama a sí mismo, que Dios muestra su amor para la humanidad. Esto se entendía desde tiempos antiguos, cuando las personas eran pensadoras y no imitadoras. Pensaban dentro de los confines de la Biblia. Entonces, reflexionar sobre los atributos de Dios no pretende llevarnos a la comprensión plena de Dios. Recordemos que eso es imposible. Solo se podrá tener la comprensión de Dios hasta donde Él mismo se revele. No se puede pensar hasta llegar a Dios. Hemos dicho anteriormente, lo que usted y yo podemos tener conocimiento es acerca de Dios. Y ahí entran los atributos de Dios. Nos enseña acerca de Dios. Claro que podemos conocer a Dios, pero como decimos ahorita, en aquello que Él se dé a conocer, se revele. Y hemos dicho en otro momento también, puede ser una orillita nada más de un inmenso mar. Entonces, recordemos que eso es imposible. Solo se podría tener la comprensión de Dios hasta donde Él mismo se revele, como estamos diciendo. No se puede pensar hasta llegar a Dios. O sea, podemos ir hacia atrás, y llegar a un momento en que digamos, bueno, solamente Dios, en cualquier tema. Entonces no se puede llegar a Dios, así como no se puede trepar a la luna por una escalera. Nadie puede pensar en un camino para llegar a Dios como plenitud. Claro que Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino. Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí en Juan 14. Entonces, pero ese camino solo se puede obtener por fe. Lo hemos estado recalcando.
ese principio. Jesucristo, como decíamos ahorita, es el único camino a Dios. Es la revelación más gloriosa del mismo Dios en Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Cuando se está en camino, se puede pensar en el reino de Dios, y como decimos ahorita, Dios se ama a sí mismo porque Él originó el amor. El versículo que leíamos al principio dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él es el yo soy del amor. Él es el yo soy de toda santidad. Él es el yo soy de toda fuente. Él es el yo soy de toda luz de la autoconciencia. Siempre y cuando se exprese con mayúscula. Porque las palabras yo soy se refiere al ego. Cuando está con minúscula, se refiere al ego. De ahí viene la egolatría, el egoísmo, etc. Se comenta de un misionero que no creía en decir yo, por lo que lo cambió por uno. Él sabía que yo se refiere al ego. Un ego caído y pecaminoso. Por lo tanto, este misionero, en lugar de decir yo, decía uno. Dice, entre las cosas que dice, cuando uno estaba en el campo misionero, en lugar de decir cuando yo estaba en el campo misionero. Otra expresión, cuando uno hacía este trabajo o el otro trabajo, en lugar de decir cuando yo hacía este trabajo o el otro trabajo, se refería a sí mismo, pero no se atrevía a decir yo. Porque él decía, se refiere al ego. Al ego. Es cierto que nada tiene de malo decir yo. ¿No? Tenemos que decirlo así, ¿no? Pero cuando se dice yo soy, debe escribirse con minúsculas. A diferencia cuando se dice Dios, yo soy, es con mayúsculas. Cuando Dios dice yo soy, significa que no deriva de nada. Significa que Él comenzó todo. En Él comenzó todo. De que Él es Dios. Cuando nosotros decimos yo soy, estamos diciendo yo soy solo un pequeño eco de Dios. Dios es.
original. Dios me los bendiga.